doy gracias al Señor porque una vez más vamos a predicar la palabra de Dios. La segunda parte de la muerte y destrucción del anticristo. ¿Y quién es el anticristo? ¿Qué es el anticristo? Son muchas personas. No es uno, son muchos que están al servicio del error, al servicio de la iniquidad, por eso le llaman inicuos. Están al servicio, pues, del diablo, para perder las almas, para perder a toda persona, tanto creyentes como no creyentes. A los creyentes que ya creyeron, pues quiere destruirlo. Y los que no han creído, pues quiere que no crean. Y de esa manera van a ser destruidos. Porque solamente hay dos caminos. El de la salvación y el de la condenación. El que sea salvo no será condenado. El que no sea salvo será condenado. Esto es para todo el mundo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice la bendita y poderosa y viva palabra. De tal manera amó Dios al mundo, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree o crea será salvo. Mas el que no, será condenado. Esto no es porque Dios quiera condenarlos o porque Dios quiera echarlos al lago de fuego. No, Él quiere librarlos precisamente. Todo es a lo contrario. Él no los quiere perder, quiere salvarlos, quiere librarlos. Porque la humanidad para allá va. Toda la humanidad, todo el mundo va para allá. Entonces el Señor Jesucristo lo que quiere es rescatarlos. Entonces, ¿qué Dios no tiene poder para salvarlos a todos? Sí tiene poder para salvarlos a todos. Pero como Dios hizo desde el principio libre al hombre, de que Él escogiera. Y Él escogió precisamente por el engaño de Satanás, a través de Eva, escogió la muerte. Y ese es el fin de todo ser humano, la muerte. Pero más allá de la muerte está el lago de fuego. El Señor Jesucristo dice, no temas a los que te matan, a los que maten el cuerpo, el alma no lo pueden matar. El que lo puede matar es el Señor. Pero ¿por qué lo va a matar el Señor si Él los ama? Porque el Señor dio su palabra precisamente para que no vaya a la muerte. Pero todo aquel que no acepte su palabra, no es el Señor el que los va a condenar, sino que ya es condenado. Porque la palabra precisamente es para rescatarlos. El hombre ya escogió ese camino de la muerte. Y el Señor puso un camino para salvación, que es la palabra viva, que es el mismo Señor Jesucristo. El verbo hecho carne, el pan vivo que descendió del cielo, la comida que a vida eterna permanece. Su cuerpo representa la palabra. Él es la luz, que es el conocimiento a la verdad. Él es la verdad. Entonces el Señor quiere librarlo precisamente de la muerte, poniéndolos un camino para que seamos libres, que salgamos del camino de la muerte. Esto
Esto es para que nadie diga, Dios es injusto, ¿y por qué nos va a matar? Si nos está matando y que nos ama. Esto es para que entiendan que el Señor los ama mucho. Más los ama a los que no son todavía convertidos que a los convertidos. La parábola de la oveja perdida, por ejemplo. Él hace la comparación con la iglesia de las 100 ovejas. Se le descarrió una y fue hasta encontrarla y se gozó más por aquella una que por las 99. Eso es para que nosotros entendamos que ama a los perdidos. ¿Por qué? Porque son su creación. Y a él le duele que se van a perder. Por el contrario a Satanás, no. Satanás aborrece la creación. Y es muy astuto. Tiene trampas por todas partes. Una de ellas, las más peligrosas, es el amor al dinero. Chequen esto, porque el Señor Jesucristo no traía dinero. En una ocasión manda a Pedro sacar un pescado para pagar el impuesto del templo, porque le están cobrando el impuesto a Pedro. Llega el Señor Jesucristo y Jesucristo le dice, ¿cómo la ves, Pedro? ¿Quiénes son los encargados de pagar el impuesto? ¿Los extraños? ¿Los hijos o los extraños? Pedro le dice, pues yo creo que los extraños porque lo están cobrando nosotros. Mira, pero para que no se ofendan, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saque esa hora y ahí trae el extranjero, que equivale a 4 dracmas, porque eran 2 dracmas por cada uno, para que pagues por ti, por mí, para que no se ofendan. No traían dinero. Alguien le dijo, yo te seguiré. Mira, espérame. Las aves del cielo tienen sus nidos y las zorras sus guaridas. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni en dónde recostar su cabeza. Esto que no se van a preocupar aquellos que buscan riqueza, no, es que la mejor riqueza es la salvación. Pero el Señor Jesucristo dice muy claro, busca el reino de Dios y su justicia y todo te vendrá por añadidura, todo lo que necesitas. No te preocupes por afanarte. Pues sí, hay que trabajar, es cierto, pero primero está buscar la salvación. El Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros, que queréis sobre ustedes, y hallarán descanso para sus almas. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice, y hallaré descanso para nuestras almas, así dice. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que Él se va a encargar de todo. Él va a pagar por nuestros pecados si nos arrepentimos y nos bautizamos en su nombre. Él va a pagar por nosotros en la muerte, en la cruz. Él dice que la palabra de Dios, que nuestros pecados fueron sobre Él en la cruz para pagar por todos nosotros, para que nosotros, estando ya muertos también a los pecados, pero vivos a Dios, a la justicia. Entonces, la mejor riqueza es la salvación. Pero no nos va a faltar nada. No nos falta nada. Los lujos, pues esos son lujos. Las comodidades demasiadas. Si nomás tener abrigo y sustento, ser feliz con las riquezas celestial. No con la riqueza terrenal, porque va a perecer. Junto con los que no crean. Todo va a perecer. Sin embargo, si tú aceptas a Jesucristo, entonces no vas a perecer. Y vas a tener riqueza muy grande. Una de ellas es la salvación, la vida eterna. Alabado sea el santo nombre de Dios. Pero, ¿qué es la apostasía? Porque dice la palabra de Dios que va a ser destruido el anticristo, que es vamos a llamarle así, el conductor de la apostasía. Vamos a llamarle así el patrón o el jefe. Tanta cosa podemos decir para entender qué es apostasía, porque apostasía es
apartados de Dios, renunciar al cristianismo. Vamos a decir, somos cristianos, pero si estamos rechazando a Jesucristo, somos apóstatas, no somos cristianos. ¿Y qué es? ¿Cómo conocer la apostasía? ¿Cómo saber cuando estamos apostatando? Pues es muy fácil leyendo la palabra y nos vamos a dar cuenta qué pasajes bíblicos están desechados. Ahí nos vamos a dar cuenta. Esa es la tarea de nosotros, cada uno de nosotros. Lea la palabra, el Evangelio, porque el Evangelio es la palabra de Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra. Lea el Evangelio, la nueva palabra. Lea la nueva palabra, que es el Nuevo Testamento. Por eso se le llama Nuevo Testamento. Hay 2 testamentos. Pero el que va a utilizar Dios para la herencia es el nuevo, porque no va a utilizarlo Dios. En donde hay muerte del testador, ese es el testamento válido. Por eso hay que leer el Nuevo Testamento. Si a usted no le han enseñado a leer el Nuevo Testamento y a entenderlo, esa es apostasía. Usted se va a dar cuenta que hay muchos pasajes bíblicos que no se tocan. Con eso están desechando a los apóstoles que escribieron las cartas. Esos pasajes bíblicos que están en las cartas. Alguien puede decir, o alguien ha dicho, nosotros no vamos a seguir a los apóstoles, ni a Pedro, no vamos a seguir a Pedro y a Pablo, que son los que más escribieron, y a Juan. Nosotros vamos a seguir a Jesucristo. Eso es apostasía. Porque los han engañado y los han hecho en creer que a los que tienen que seguir a Jesucristo y no los apóstoles, cuando siguiendo a los apóstoles es seguir a Jesucristo. ¿Por qué los escogió? Pues precisamente para escribir las cartas. Las cartas son del Señor Jesucristo a través de sus escogidos. Esa es apostasía, que usted lo hayan engañado. Son los apóstatas los que lo engañaron diciendo que hay que seguir a Jesucristo. Pues sí, hay que seguirlo. Pero si las cartas de los apóstoles son de Jesucristo. El apóstol Pablo, precisamente, que es el apóstol para nosotros los gentiles, dice que el Evangelio, además os declaro, hermanos, dice en Gálatas 1:11, además os declaro, hermanos, que el Evangelio que yo les he predicado, si no es mío, no es según hombre, es por revelación de Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, los estaba matando, encarcelando y haciéndolos blasfemar y haciendo decir tantas cosas en contra de Dios. Pero el Señor Jesucristo miró que Pablo lo hacía por ignorancia, porque él defendía a capa y espada a la ley de Moisés. Y el Señor Jesucristo, pues, como él conoce los corazones, conoce los pensamientos, sabía que él iba a ser muy útil. Por eso le dice a Ananías, un hombre piadoso conforme a la ley, que sí se guardaba la ley al 100%, pero y amaba a los cristianos. Él sabía que eran de Dios. Ananías, heme aquí, Señor, ve a la calle que se llama derecha, busca allí en casa de uno llamado Judas. Ahí está Saulo de Tarso, que ora y ha visto en visión que tú vas y oras por él para que recobre la vista, porque quedó ciego por la luz cegadora. El Señor Jesucristo se le aparece en el camino por donde... No, Señor, este hombre es muy peligroso. No, viene y aquí trae autoridades los principales sacerdotes de los de la ley, que también creían que Pablo andaba mal. Quiero decir que los cristianos andan mal. Y Pablo traía ese permiso, ese poder. Trae cartas para hacer mal aquí a todos los que invocan tu nombre. Llevárselos presos, matarlos. Y le dice el Señor Jesucristo, no, Ananías, no temas, Ananías, no, porque él es instrumento escogido para llevar mi nombre
a todos los gentiles, también a los israelitas, a los reyes, a los hijos de Israel. Y eran el apóstol para nosotros, como Pedro, el apóstol para los hebreos, para los de la circuncisión, y Pablo para los de la incircuncisión. Entonces, todo lo que escribió el apóstol Pablo, nosotros tenemos que ponerlo por obra, porque es palabra del Señor Jesucristo, de su instrumento escogido. Pero la apostasía, pues, desde hace 2000 años es el apóstol Pablo que está en acción, el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es el presente? Pues el Señor Jesucristo. Hasta que el Señor Jesucristo se quite, que ya es el momento que ya está por pasar eso. Que se quite, entonces manifestará el anticristo. Aquel inicuo se manifestará así. Se le va a permitir, por la ira que tiene el Señor también con las iglesias, que le creemos más a los apóstatas que a los verdaderos cristianos. Por la ira del Señor, que ya no soporta. Entonces, se va a quitar el Señor, dándole a Satanás, dejándole a Satanás. Pues, no creen en mí ya, nadie cree en mí. Entonces ahí se va a declarar y los va a gobernar por 3 años y medio. Y va a empezar por el juicio, empieza por la casa de Dios, porque también hay quienes están, pues la apostasía está dentro de las iglesias. Se va a manifestar el anticristo y va a gobernar 3 años y medio. Todo el mundo. Después de los 3 años y medio, entonces viene el Señor Jesucristo con todos sus santos ángeles. Por eso, en 2 Tesalonicenses, lo que hemos estado predicando, 2 Tesalonicenses 2, 8, ahí dice, cuando se manifieste el anticristo, se manifestará el anticristo, se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Este es el espíritu de su boca, la espada del espíritu, la palabra. ¿Por qué lo va a matar con la palabra? Porque el Señor va a mostrar esta palabra, les va a decir, esta fue la que les mandé que hablaran. Y les va a mostrar, y esta es la que ustedes hablaron, la de ustedes adulteraron la palabra. Adulteraron la palabra. ¿Y dónde están los pasajes adulterados? Pues están desechados. No están adulterados, están desechados, pero al hablar otra palabra en vez de lo que el Señor mandó, eso es adulterar. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14, 34. Les dice, las mujeres son muy amadas por el Señor, no era a pensar que Dios las odie, no, jamás. Él las ama, pero Él está, esto es algo, hasta para hablarlo se pone uno así medio, como que no quisiera decir esto, porque piensa uno que va a dañar, pues es que no somos nosotros los dueños de la palabra del Señor, y el Señor no está dañando, está amando, porque quieres la salvación de las mujeres. Desde el principio, a Eva la hizo de la misma carne de Abraham. No usó otro lodo para hacer la figura y darle vida como lo hizo con Abraham. No, del mismo Abraham hizo a la mujer, para que sean uno, no dos. Pero Eva no aceptó, porque no andaba con Adán, sino que se fue a hacer amistad con Satanás. ¿Por qué?
Y Satanás le, dice que le hizo que comiera el árbol porque le usó astucia. Dice, con que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol. No, sí, podemos comer de todos los árboles, más de este árbol, la ciencia del bien y del mal, no, porque morirán. Ay, no es cierto, no van a morir. Al comer van a ser sabios, van a abrir los ojos, van a ser como Dios. Ah, a la mujer le interesó. ¿Cómo lo dijo la mujer? Voy a avisarle a mi esposo porque él es el encargado. Que manda, yo soy su ayuda. No. Ah, sí, comió. Y trajo y le llevó. Fíjate, no morí. Pensaba que iba a morir así rápido. Entonces, por esa razón, le dice el Señor que la mujer permanezca en silencio. Dice el apóstol Pedro, en primera de la carta del apóstol Pedro, capítulo 3, ahí dice. Y de esa manera va a traer a muchos la mujer sin palabras, sino por la conducta de obediencia. Con la conducta de sus esposas, dice, se está diciendo que las esposas son, pues sí pueden hablar, no estoy diciendo que no puedan hablar, sí pueden evangelizar, todo eso, pero que la cabeza, en primer lugar, lo tiene el varón. Y el apóstol Pablo dice que las mujeres caen en las congregaciones, no les es permitido a las mujeres, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. ¿Por qué indecoroso? Pero no se está tratando de todas las mujeres, la esposa. Por eso dice que pregunten en casa si alguien quiere saber, porque ahí los profetas están profetizando. Los profetas hablan, unos están hablando en lengua y otros interpretando la lengua, otros hablan profecía. Y ahí estaban las mujeres que quizás estaban diciendo, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y pues no dejaban de venir. Por eso dice que las mujeres permanezcan calladas, que pregunten en casa. Esto no le está diciendo que las solteras, estas doncellas, las jóvenes, las vírgenes. Felipe tenía 4 señoritas, doncellas, profetizaban. Las viudas, dice el apóstol Pablo, mayores de 60 años, ponla en la lista para que enseñen a las mujeres a amar a su marido y a sus hijos y cuiden de ellos. Pero menores no porque se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Que se casen y tengan hijos. Porque lo dice. No es de Pablo, es del Señor. Allí mismo, en el versículo 37, dice que si alguien se cree profeta espiritual, reconozca que yo les escribo son mandamientos del Señor. También la carta que le escribí a Timoteo, la primera carta, capítulo 2, versículo 12, allí hablan, no permito a la mujer que está diciendo que está sujeta, y no permito a la mujer que enseñe al varón, ejerza dominio tampoco, sino que se salvará, dice, engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación. Engendrando hijos, cuidando su casa, cuidando sus hijos. O sea que la mujer no le está dando mucho trabajo como al varón. Al que le va a llamar a cuentas cuando venga, va a ser al varón, no a la mujer. Esto es para los varones. Pongan truchas, listos, abusados. A ustedes, varones, a los que le va a llamar a cuenta el Señor, no a las mujeres. La mujer, si ustedes no la cuidan, lo va a llamar a cuenta porque no cuidaron a la mujer, porque tienen que amarla como su propia carne. Cuídenla. Alabado sea el santo nombre de Dios.